todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Los hospitales suelen ser sitios de emociones fuertes, ya sea de felicidad extrema o de angustia y dolor intenso. Son lugares donde la gente nace y también donde mueren. Algunos creen que esta sobrecarga de emociones deja huellas en la estructura misma de estos edificios. El personal que trabaja en los hospitales suele tener muchas historias que contar, que a menudo son escalofriantes y hasta difíciles de creer para aquellos que no lo han vivido. Ron Koval es una de estas personas. Los encuentros paranormales que él tuvo lo dejaron marcado de por vida. Él trabajó por más de 10 años como barbero y luego también como auxiliar de enfermería en el Hospital Psiquiátrico Overbrook, en el estado de Nueva Jersey. Durante ese tiempo fue testigo de varios eventos paranormales. Comenzó a trabajar en el Hospital Overbrook en el año 1988. Estaba encargado de rasurar a los pacientes, de cortarles el cabello y de mantenerlos con aspecto aseado. Amaba su trabajo y llegó a tenerle cariño a muchos de los pacientes que estaban bajo su cuidado. Una mañana fría de invierno, Ron salió temprano de su casa como de costumbre para manejar los 40 minutos que le demoraba llegar al asilo. Su rutina diaria incluía pasar primero a una tienda de conveniencia llamada 7-Eleven y comprarse un cafecito caliente, un paquete de cigarrillos y el periódico. Su hora de entrada era las 7 en punto de la mañana, hora en que debía marcar tarjeta en el reloj de control. Cuando llegó al hospital, entró al estacionamiento más próximo al pabellón número 13, donde estaba ubicada su oficina. Miró su reloj y vio que eran las 6:30 de la mañana. El pabellón 13 estaba desocupado. No se alojaban pacientes ahí desde hacía muchos años, por lo que muy poca gente solía entrar en esa zona. Además de la oficina de Ron, había 2 o 3 cuartos en el pabellón que eran usados para guardar implementos de limpieza y artículos sanitarios, pero todo el resto del pabellón estaba vacío. Esa mañana Ron ingresó al edificio y atravesó el atrio de la entrada, dirigiéndose por el corredor hacia donde quedaba su oficina. Al aproximarse, se sorprendió al ver a uno de sus pacientes de pie en el corredor afuera de la puerta de su oficina. Ron enseguida lo reconoció. Era un paciente llamado Anthony, que estaba internado justo al lado en el pabellón contiguo. ¿Qué haces aquí, Anthony?, le preguntó Ron. El paciente lo miró por unos momentos y le dijo que lo estaba buscando a él. Esto era un poco inusual porque los pacientes no solían deambular por todo el hospital sin supervisión, y mucho menos entrar a un pabellón vacío. Ron le preguntó que cómo había llegado ahí. El paciente se veía algo desorientado y confundido y le respondió: «Yo no sé». Ron ofreció llevarlo de regreso a su cuarto, pero Anthony no quería regresar. Le preguntó a Ron que si le podía regalar un cigarrillo. Normalmente no solían llevar a los pacientes afuera tan temprano, pero se veía tan perdido que Ron se conmovió y le dijo que estaba bien. Lo llevaría fuera a la terraza para que pudiera fumar. Ron abrió su oficina y dejó la taza de café y sus compras sobre el escritorio, y seguidamente llamó por teléfono al pabellón de al lado donde alojaban a Anthony para avisarles que estaba ahí con él, pero nadie le respondió. Cerró el teléfono y se dirigió hacia la terraza, llevando consigo a Anthony. Le dijo que saldrían solamente para fumarse un cigarrillo y después lo llevaría de regreso a su cuarto. Juntos caminaron hacia la puerta que daba al exterior y Ron la abrió, quitándole el seguro con su llave. Salieron ambos a la terraza que quedaba contigua al pabellón donde estaba el cuarto de Anthony. Ahí había un gran ventanal con visibilidad hacia adentro, a ese pabellón, pero al asomarse, Ron no vio a nadie en los pasillos. Esto era inusual porque aunque era temprano, siempre había enfermeras y más personal trabajando, pero ese día no. En vista de que no había nadie, Ron sacó 2 cigarrillos del paquete, uno para él y el otro para el paciente, y los prendió con su encendedor.
Conversaron por unos minutos mientras fumaban en el frío de la mañana. Ambos eran de la zona de Newark y tenían algunas cosas en común por haber crecido en el mismo lugar, pero Anthony sufría de esquizofrenia y había estado internado en hospitales psiquiátricos la mayor parte de su vida. Mientras conversaban, Ron miraba seguidamente su reloj para que no se le pasara la hora de entrada. A él le gustaba marcar tarjeta un par de minutos temprano. Faltando unos 6 minutos para las 7 de la mañana, Ron sugirió a Anthony que era hora de apagar sus cigarrillos y entrar, ya que no quería llegar tarde al trabajo. Ron arrojó su cigarrillo al suelo y volteó hacia la puerta, metiendo la mano en el bolsillo de su uniforme para sacar la llave y poder abrir e ingresar. De pronto levantó la mirada por un instante y vio que se aproximaba una gran masa negra a tal velocidad que no tuvo tiempo de distinguir lo que era. Solamente pudo vislumbrar por un momento que parecía ser una nube de humo negro y espeso. Antes de poder reaccionar o de tratar de esquivarla, la niebla negra lo golpeó y lo envolvió por completo. Sintió que la temperatura a su alrededor bajó en cuestión de un milisegundo y todo se volvió helado. A Ron se le fue el aire de los pulmones. Cayó al suelo de rodillas y sintió un dolor agudo y debilitante en el pecho. No podía respirar y a la vez se estaba congelando del frío. No sabía qué le estaba sucediendo, pero sentía que iba a morir. Permaneció de rodillas por unos momentos sin poderse levantar hasta que poco a poco comenzó a coger aire de nuevo y pudo respirar normalmente una vez más. Gradualmente le volvieron las fuerzas y luego de unos minutos, agarrándose de la baranda, se pudo poner de pie. Cuando había pasado la sensación tan horrible que sintió, se volvió hacia Anthony para decirle que ya era tarde y tenían que entrar. Pero para sorpresa suya, Anthony ya no estaba. Miró a todo su alrededor, pero no lo veía por ningún lado. Ron supuso que al ver lo que había sucedido, Anthony probablemente había corrido a buscar ayuda. Únicamente quedaba su cigarrillo, aún echando humo, en el suelo junto al de Ron. Ron pisó los 2 cigarrillos y los apagó con el zapato, abrió la puerta y entró. Aunque continuaba sintiéndose un poco extraño y algo débil por lo que le acababa de suceder, caminó hacia el pabellón de al lado donde estaba ubicada la estación de enfermería y también el reloj de control. Seguía sin ver a nadie en el área. Marcó su tarjeta de registro y vio que aún faltaban 2 minutos para que fueran las 7. Decidió sentarse en una silla por unos momentos para tratar de reponerse del episodio, cuando de pronto entró una enfermera. Al notarlo le preguntó: «Ron, ¿qué te sucedió? No te ves muy bien». Ron respondió que tenía un dolor de cabeza intenso y le preguntó que si podía darle algún analgésico para el dolor. La enfermera le dio 2 pastillas y un vaso de agua. Mientras él se las tomaba, un auxiliar de enfermería bajó las escaleras de manera apresurada y le dijo a la enfermera que tenían problemas en el piso superior, ya que esa mañana había fallecido un paciente. Le pidió que por favor llamara enseguida a uno de los médicos para que subiera y firmara el acta de defunción. La enfermera le pidió a Ron que les ayudara y que por favor subiera al 2º piso con el auxiliar mientras ella localizaba al médico. Una vez arriba, Ron vio que el paciente fallecido ya estaba tapado con una sábana y había otro asistente en el salón custodiando el cuerpo. Un grupo de pacientes ya había comenzado a congregarse alrededor del muerto, curiosos por ver qué era lo que pasaba. Ron sabía que todo esto podría afectar negativamente a pacientes psiquiátricos, por lo que los alejó del área y se los llevó al salón comunal donde los mantuvo entretenidos para que no estorbaran o interfirieran mientras llegaba el doctor. Al poco tiempo entraron 2 asistentes y lo relevaron, haciéndose cargo ellos de los pacientes ahí reunidos. Cuando Ron salió del salón, se encontró con el médico que acababa de llegar y estaba llenando el formulario para expedir el acta de defunción. El médico levantó la vista del papel y le pidió un favor a Ron.
Le dijo que para tramitar el acta de defunción necesitaban la firma de más testigos y le pidió que firmara él también. Ron accedió sin dudar. Tomó el archivo que contenía la información del paciente y al revisarlo observó que la hora de muerte estaba registrada a las 6:30 de la mañana. Puso su firma en el documento y se lo devolvió al doctor. Se dirigía hacia la puerta del cuarto cuando el doctor lo detuvo y le dijo: Ron, ¿dónde vas? Tienes que ver el cuerpo por protocolo, si no tu firma no sería válida. Regresó al cuarto donde estaba el paciente cubierto con una sábana. Ron se acercó para identificarlo y validar su firma, pero nada lo pudo preparar para lo que vio. El doctor levantó la sábana que cubría al paciente y Ron sintió que la sangre se le drenó de la cara. Quedó horrorizado al ver que era Anthony. Se sentía mareado por la impresión. El doctor, por su parte, pensó que Ron había sido afectado porque se trataba de uno de sus pacientes favoritos. Él sabía que Ron y Anthony eran amigos. Ron le dijo al doctor que esto no era posible. No pudo haber fallecido a las 6:30. Él vio a Anthony vivo, faltando 6 minutos para las 7. Había visto su reloj varias veces y se había fijado en la hora. Además, se habían fumado juntos sus cigarrillos en la terraza y habían estado conversando hace tan solo unos minutos. El médico le dijo a Ron que eso no podía ser, ya que todos los testigos aseguraban que Anthony había estado adentro cuando cayó víctima de un infarto masivo y había ocurrido exactamente a la hora que estaba anotada en el acta de defunción, 6:30 de la mañana. Ron no entendía cómo podía ser esto. Sentía que tenía que salir de ese cuarto y coger aire. A lo que se levantó de la silla, alcanzó a ver el armario de Anthony donde guardaba sus pertenencias y notó que estaba abierto. Fue entonces que vio adentro del armario, colgada en un gancho, la misma ropa que tenía puesta Anthony cuando habló con él esa mañana. Lo único que le pasaba por la cabeza a Ron era que cómo podía ser posible que este paciente estuviera en 2 lugares al mismo tiempo. Si estaba muerto desde las 6:30 aquí en su cuarto, entonces ¿quién estaba conversando con él afuera en la terraza y fumándose un cigarrillo casi a las 7? Ron tuvo que salir apresuradamente del cuarto y regresó a su oficina en el pabellón 13. Ahí calentó su café en el microondas y abrió la ventana para poder aclarar la cabeza y procesar lo que acababa de suceder. No le podía contar esto a nadie porque creerían que estaba loco. Al trabajar en un hospital psiquiátrico, Ron estaba muy consciente del tema de las enfermedades mentales. No quería perder su trabajo. Optó por llamar a un sacerdote que había sido amigo suyo desde hacía muchos años y le contó lo que había sucedido. El cura le dijo que en su opinión no había interactuado con Anthony vivo. Había interactuado con el espíritu de Anthony en los momentos justo después de su muerte, cuando aún no se había dado cuenta de que había fallecido. Para Anthony era un día como cualquier otro. La masa negra que traspasó a Ron era el ángel de la muerte que venía por Anthony, quien se encontraba justo al lado de Ron. Por algún motivo inexplicable, Ron pudo sentir por unos instantes el infarto fulminante que sufrió Anthony. Esta explicación por parte del sacerdote tenía sentido para él y lo tranquilizó. Ron habló de su experiencia con el espíritu de Anthony en un episodio del programa Paranormal Witness. Ron también tiene un podcast llamado Overbrook, los demonios que yacen dentro. Este tipo de experiencias no son inusuales. Muchas veces el personal médico ve cosas que los demás no ven, porque a diferencia de los demás, suelen estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Este fue el caso de James Rerauer, quien tuvo una experiencia bastante parecida a la de Ron Koval. James se desempeñaba como auxiliar de hospital en un centro médico de la ciudad de Las Vegas, Nevada. Durante sus años de servicio, había forjado amistades con varios pacientes regulares. Uno de ellos era John, un músico de jazz que había triunfado en Las Vegas y había actuado en varios de los grandes hoteles de la ciudad.
James solía visitar a John en su habitación cada vez que éste ingresaba para recibir tratamiento y charlaban sobre la música y el mundo del espectáculo en Las Vegas. Una noche James se dirigía al cuarto de otro paciente a eso de las 11 de la noche para entregarle unos medicamentos, cuando de pronto el hospital quedó en silencio. Era extraño que un lugar tan concurrido y ruidoso se volviera tan quieto. Al voltear hacia el pasillo, vio a John parado en la puerta de su habitación. No llevaba puesta la bata de hospital, sino su ropa de calle. Se veía algo pálido y blanquinoso. «Me voy a casa, James», le dijo al acercarse. James se sorprendió, pues el hospital no solía dar de alta a los pacientes a esa hora, pero igual le dijo a John que se alegraba de que pudiera irse y que esperaba verlo pronto cuando regresara para seguir su tratamiento. John lo miró fijamente y le repitió: «Me voy a casa». James tenía mucho trabajo esa noche y debía llevar los medicamentos al otro paciente, por lo que no pudo detenerse para hablar con John, pero al cabo de una media hora regresó por el mismo pasillo y ya no vio a John en la puerta. Se acercó al cuarto para ver si se había ido, pero la puerta estaba entreabierta y el cuarto a oscuras. James no quiso abrirla por aquello de que John estuviera aún ahí dormido. No quería molestarlo y siguió hasta su escritorio. Poco después sonó el teléfono. Era la jefa de enfermería llamando para decirle que la mortuaria del hospital necesitaba ayuda en el cuarto 309 para trasladar un cuerpo. James dijo que iría enseguida y se encaminó hacia el cuarto. Al principio no reparó en el número de cuarto, pero cuando se fue acercando se dio cuenta de que era el cuarto de John. James entró lentamente y vio a John acostado en la cama, aún con su bata de hospital puesta, y también vio que no estaba vivo. No lo podía creer. Acababa de hablar con él hacía unos 45 minutos cuando le dijo que ya se iba. Lo vio vestido con su propia ropa y hasta con sombrero, pero era imposible que John se haya levantado de esa cama. James se dirigió al closet del cuarto para recoger las pertenencias de John y entregarlas a sus familiares. Cuando abrió el bolso que se encontraba en el armario, vio que ahí dentro estaba dobladita la ropa con la que había visto a John. ¿Cómo podía ser? James estaba en shock, pero tenía que hacer su trabajo y no podía detenerse para pensar en lo que acababa de suceder. Tampoco le dijo nada de lo sucedido a su supervisora. En ese hospital, cualquier cosa rara que pasaba era ignorada y ocultada. Estos incidentes eran tan frecuentes que la administración del hospital envió una circular a todos los empleados, advirtiéndoles que si hablaban de estas cosas serían despedidos al instante. Después de que James dejó de trabajar en ese hospital, habló de varias de sus experiencias en el programa Haunted Hospitals, que en español se llama Hospitales Embrujados.